transfórmame, déjame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo su amor. Y reflejar al mundo su amor. Y reflejar al mundo su amor. Con esta alabanza hemos iniciado el culto que al Señor hemos de dedicarle. Damos gracias a Dios porque a pesar de las condiciones del tiempo, aquí en esta parte noreste de los Estados Unidos, un grupo de hermanos ha entrado para adorar al Señor, Gloria a Dios. para compartir los unos con los otros y para recibir y participar en el estudio de su palabra. Saludamos a aquellos que a través de los medios de comunicación nos han estado escuchando y nos han estado observando. Y esperamos que lo que en esta hora hemos de hacer sea de grande bendición y produzca una experiencia inolvidable en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Queremos que aquellos que nos escuchan por primera vez puedan prestar atención, porque nuestra intención y propósito de Dios es que ustedes puedan recibir lo más grande y lo mejor que el ser humano puede obtener, y es la salvación de su alma. Pero también en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que Él llevó nuestras enfermedades y que Él sufrió nuestros dolores. Así es que en esta hora y en este momento hay provisión para aquellos que están enfermos, para aquellos que ya posiblemente le han indicado que su condición es tan severa, tan avanzada, que posiblemente no hay tratamiento, no hay medicina, pero el Dios a quien nosotros servimos, en la cruz del Calvario, hizo provisión para sanar toda enfermedad y para echar fuera y quitar todo dolor. Vamos a la palabra del Señor. El tema que vamos a conocer, a estudiar, es 3 personas que participaron y fueron mencionados en el ministerio poderoso del Señor. El primer nombre es Jesús, un nombre que es muy importante que conozcamos y sepamos qué significa. Luego conoceremos un poquito más acerca de José,
un hombre muy importante en el ministerio de Jesús. Y a Jonás, también uno de los profetas que Dios tuvo que darle una lección, pero grande, para que se sometiera e hiciera la voluntad del Señor. La verdad, a través de todo el cúmulo del conocimiento del estudio, es seguir el plan de Dios, lo llevará a lugares inesperados, pero siempre resultará para bien. El versículo clave está en Mateos capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Gracias te damos, Padre, por este privilegio tan grande de poder en esta hora participar de este estudio que tú nos has provisto para conocer y saber así unas verdades predominantes en nuestra vida. Gracias, Señor. Vamos a dar lectura a la porción bíblica de inmediato. Está en varias partes de los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando Israel era muchachado, yo lo amé, y Egipto le llamé a mi hijo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertó, tomó el niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Pero Jehová tenía preparado un gran juez para la ordenanza, y estuvo tres noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Vamos a adorar al Señor y vamos a tener a nuestro hermano Cruz que nos va a dirigir en la himnología. Aleluya. Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo por esta hermosa noche. Igualmente. Y le damos la bienvenida a esos hermanos, damas y caballeros que un día como hoy han desafiado el clima, porque bastante frío está. Pero hoy es el día que el Señor ha hecho para alabarle y glorificarle. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora vamos a cantarle un corito que dice: ha cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile, ese mi de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, ese dices de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me cenizas de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Gloria a Dios. Y seguimos gozándonos aquí en la casa del Señor. Y vamos con el otro corito que dice: Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová está conmigo, Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque él me dará mis batallas y yo confiado estaré. Hasta que ponga mis enemigos
conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él esperaré. Porque él peleará mis batallas y yo confiado estaré hasta que ponga mis enemigos por debajo de mis pies. Porque él peleará mis batallas y yo confiado estaré hasta que ponga mis enemigos por debajo de mis pies, por debajo de mis pies, por debajo de mis pies. Aleluya, gloria a Dios. Santo Señor. Vamos a la escritura. Vamos a leer. Santo, santo, santo eres. Vamos a leer Mateo 14. Desde el versículo 1 hasta 14 por ahí. Cuando lo tengan, me dan un amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sea bendita la hermosa palabra. Le voy a pedir al hermano Edwin que ore por la palabra. Padre Santo y Padre Gloria a Dios, Dios. Creador de los cielos y de la tierra, Dios de infinita bondad y misericordia, delante de tu santa y divina presencia venimos en esta noche, Señor, para darte gloria, darte honra, darte alabanzas y darte adoración, porque tú eres el Dios verdadero. Señor, te alabamos, te glorificamos y ensalzamos tu nombre. Y te damos gracias por Jesucristo y por esta salvación tan grande que a través de él tú nos has dado. Señor, te damos gracias también por esta palabra que ha sido de vida, esta palabra que es vida, esta palabra que es poder, esta palabra, oh Dios de la gloria, que satisface y llena nuestras almas y nuestros espíritus, oh Dios. Te damos gracias por ella porque es una palabra poderosa que liberta y que transforma la vida del hombre pecador. Señor, te damos gracias, oh Dios, por ella. Te pedimos que nos ayudes a
guardarla, que nos ayudes a vivirla, practicarla, Señor, oh Dios de la gloria, Señor, y también enseñárselas a otros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Sí, señores, seguimos gozándonos. Vamos con el próximo corito y vamos a pedir a los hermanos que pasen y recojan la ofrenda. Ha cambiado. Que tú no sabes lo que en Damasco pasó. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó. Que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en Damasco se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en Damasco se derramó. Que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó. Que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en Damasco se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en Damasco se derramó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre para los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. Que tú lo sabes, aleluya. Aquí me parte de tu hermano pastor. Gloria a Dios. El adorar al Señor a través de la etnología es bíblico. Es bíblico. En el tiempo de el pueblo de Dios, tanto al cruzar el desierto, al cruzar el Mar Rojo y entrar en el desierto, hicieron una fiesta y celebraron júbilo y habían hermanas cantando inspiradamente al Señor. La hermana de Moisés se buscó un grupo de hermanas y comenzaron a danzar y alabar al Señor. A través de la historia de Israel había un grupo dedicado para cánticos y para tocar instrumentos, y Dios bendijo a David de una manera tan especial y a muchos más, que los inspiró para que escribieran salmos que nosotros mayormente los leemos, pero son cánticos de alabanza y de adoración y de reconocimiento al Señor. Y damos gracias a Dios que tenemos hermanos y hermanas
que les gusta adorar y alabar al Señor Gloria a a Dios. través de la tecnología, Gloria a Dios. que da oportunidad para que haya un relajamiento de tensión que a veces traemos a la casa del Señor por nuestros problemas y situaciones, pero cuando adoramos al Señor a través de la tecnología y nos enfrascamos, dejamos que esos cánticos sean expresados como el Señor dijese, en espíritu y en verdad, nos producen, nos dan un momento en el cual podemos desprendernos de todas esas cargas y problemas. Bueno, la temperatura aquí en la parte noreste, como les dije en el preámbulo, en la introducción, está bastante baja y que muchas personas están buscando dónde refugiarse y dónde realmente protegerse. Yo he estado orando por aquellos que acostumbran estar bajo los puentes, en los edificios desocupados o abandonados, que no hay suficiente calefacción y muchos pueden hasta congelarse y sufrir realmente una situación que si a tiempo no se les atiende, le puede causar hasta la muerte. Pero he orado que el Señor, de alguna manera, abra puertas y lugares donde esta gente se pueda albergar, refugiar y evitar un congelamiento parcial o total que le cause la muerte. Pero aquellos que nos están escuchando y observando, queremos que sepan que la Iglesia Cristiana El Buen Pastor está interesada en la salvación de aquellos que todavía no han conocido ni recibido a Jesucristo el Salvador, para que así disfruten de lo más y lo mejor que Dios tiene. Mientras oraba en la tarde, sentía el pedirle al Señor que apresurara a los que pueden salir e ir y ministrar en lugares donde hay mucha gente desesperada, hay mucha gente que no tienen ni saben qué hacer y están cerca de partir a la eternidad. Y una vez parten a la eternidad, ya no hay oportunidad. Oremos al Señor, que los que nos están escuchando, cual sea la condición, la situación, puedan recibir a Cristo como su Salvador personal. Es la garantía más grande para disfrutar de una eternidad y para librarse de un infierno, de un lago de fuego, de una condenación eterna. Pero Dios no quiere que usted perezca, sino que usted se arrepienta y sea salvo. De igual manera, para los que están enfermos, cual sea tu condición, cual sea tu estado físico, no importa. En esta hora hemos orado y pedido al Señor que se manifieste donde quiera haya una vida que esté dispuesta a recibir, a creer en la palabra que ya Dios nos ha dado y lo que Él ha hecho a través de Jesucristo, podamos escuchar testimonios de aquellos a quienes en esta hora Dios ha de tocar y su espíritu se ha de manifestar y la sanidad va a ser una realidad en la vida de ellos. Hoy vamos a conocer a tres personajes muy importantes en el plan que Dios ha establecido. Vamos a conocer a Jesús. Y es tan
importante y tan necesario que la gente pueda conocer al Jesús que descendió del cielo. Porque hay muchos otros en la tierra llamados Jesús, que por tradición o por alguna razón sus padres le pusieron el nombre Jesús, pero que solamente tienen el nombre, pero que ellos no tienen la potencialidad del Jesús que descendió del cielo y que le vamos a conocer, porque el nombre Jesús tiene un significado, pero bien grande. Y ¿sabe qué? El primero en usar ese nombre, cambiar ese nombre, fue Moisés, que aunque luego al él escribir los primeros 5 libros utilizó el nombre, pero el nombre, ¿sabe a quién se lo aplicaron primero? ¿Tiene una idea? A Josué. A Josué. Moisés le cambió el nombre que tenía Josué anteriormente. Y él le puso el nombre Yahweh, porque no hemos podido muchas veces hacer esta explicación, pero Yahvé, vamos a ponerlo más simple, que es en hebreo. Es en hebreo. Ese nombre no era el nombre original de Josué. Josué tenía otro nombre y cuando regresó de la expiación que habían hecho, bien sea de haber expiado, de haber ido a la tierra prometida con los otros 11 espías, 2 de ellos trajeron una información positiva que inspiraron, que motivaban al pueblo, pero 10 de ellos trajeron una información muy deprimente y negativa. Uno de los que trajo la información positiva fue Caleb. Caleb era uno de los más ancianos, pero tenía un espíritu y una visión que él sabía que el Dios a quien él le servía, si había abierto el mar para que ellos pasaran el Mar Rojo, le podía conceder el conquistar a todas esas naciones que ya Dios le había prometido a Abraham. El segundo fue Josué. Josué siempre estuvo cerca de Moisés. Y cuando parece que tuvieron una conversación en la cual Josué, inspirado y motivado, le dijo a Moisés: nosotros conquistaremos la tierra que Dios le prometió a nuestros padres. Ese espíritu, esa disposición, entonces es que Moisés le cambia el nombre a Josué,
Pero Josué se derriba del nombre Yahweh, Jehová, que lo que implica es el Salvador. El Salvador, tal como Jesús se derriba de Josué, que también es parte de Jehová o Yahweh, que es el Salvador. Bueno, además de llamarse Jesús, tiene muchos nombres más, pero yo no voy a entrar a mencionarle todos los nombres. Le voy a mencionar, por ejemplo, Cristo. Cristo. Nosotros acostumbramos mencionar en una composición 3 nombres. Decimos el Señor, Jesucristo, Jesús y Cristo. Pero el nombre Cristo no es hebreo. El nombre Cristo es griego. Griego. Porque lo usaban los griegos para los monarcas, para los reyes. Y lo que implica el vocablo Cristo es el que es ungido, el que es escogido, al que se le legan los derechos de ser un gobernante, de ser el líder, de ser el rey, de ser el monarca. Entonces, los griegos llamaron a Cristo, a Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Porque quien escribe mayormente y señala al Señor Jesucristo es Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas era griego. Lucas era un griego que era un doctor en medicina, se convierte bajo el ministerio de Pablo, se interesa de tal forma y manera que viaja a Jerusalén y toma a todos los que él pudo tener contacto con ellos y escribir entonces su evangelio. Le llamamos el evangelio de Lucas. Pero Lucas tenía en su mente a uno de los líderes en Roma, pero que también era griego, llamado, ¿cómo? Teófilo. Y él quiere escribirle a Teófilo la experiencia que él había tenido al escuchar y al creer en Jesucristo. Y en Hechos capítulo 1, en el primer versículo, ustedes encuentran que Hechos también fue escrito por Lucas, porque Lucas se unió entonces a Pablo y viajaron por toda Europa, y mientras viajaban, Lucas era el secretario de Pablo, porque Pablo tenía problemas visuales y no podía escribir. La única carta que Pablo se escribió, ¿saben cuál fue? Gálatas. Gálatas. Las demás cartas él las dictó y hubieron quienes escribieron. Pero a los Gálatas, él dice que con su propio puño, su propia mano, él les escribe. Y para confirmar que fue él, dice, Gálatas, vean ustedes que con mis propios ojos les he escrito
esta carta. Pero vamos a dejar, porque vamos a hablar de Jesús un poco más adelante. Vamos a conocer a José. A José. Hablar de José hay que especificar, porque en la Biblia hay muchos con el nombre José. Ya luego vamos a hablar a lo menos de uno de ellos. Pero ¿qué significa el nombre José? Fíjate lo que significa. Significa agregar. Agregar es, si pudiésemos decir, añadir, es recibir, agregar. Y como le dije, tendríamos que especificar bien quién es el José del cual vamos a hablar en este estudio. El otro que vamos a conocer se llama Jonás. ¿Saben lo que significa Jonás? Jonás significa paloma. Paloma. Si usted luego busca y trata de saber algo más acerca de Jonás, se va a encontrar que su nombre significa paloma. Ahora, cada nombre que en la Biblia usted encuentra tenía un significado de acuerdo a una circunstancia, de acuerdo a un evento, de acuerdo a una experiencia aún paternal o maternal. O sea, si el padre tenía una experiencia y luego tenía un hijo, donde a veces en el lugar donde había tenido la experiencia, él escogía el nombre de ese lugar y se lo ponía al hijo. O entonces interpretaban la situación y de acuerdo al concepto que se formaba en su mente, entonces formaban o ponían el nombre. Así es que vamos a estar muy pendientes a eso, porque cuando se habla de Jonás y se habla de paloma, ese nombre, ¿por qué Jonás tenía ese nombre? Si le dije, o le voy a explicar luego, el de José, que es el que agrega, y como le dije de Jesús, hay que hacer la diferencia, porque aunque muchos en el Antiguo Testamento no se llamaban Jesús, pero tenían un significado apropiado y que significaba lo que es Jesús, como le dije, Josué. Pero vamos a entender esto. Algunas de las cosas que en la vida nos pasan, muchas a veces son inesperadas y son circunstanciales. Bien sea, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que han tenido que confrontar una situación, pero no la esperaban. Llegó el momento y ustedes dicen, pero ¿y por qué esto? ¿Por qué me pasa esta situación? Yo no esperaba esta crisis o este problema o esta situación que a veces causa un impacto grande. ¿Y sabe qué? Muchas personas han estado creyendo y formando un futuro y de momento
todo eso cambia. Todo eso deja de ser y tener que adaptar y tener que comenzar y tener que hacer lo que menos pensaban y esperaban en sus vidas. Y eso a veces ha pasado a muchos. A veces, como podríamos observar, yo no sé, voy a hablar de algunos términos médicos, pero de inmediato. Por ejemplo, algunos de los biólogos, de los que trabajan en laboratorios, tratando de hacer y descubrir algún medicamento, ¿sabe que la penicilina, ¿no? Fue accidental que la descubrieron, que se hizo en un laboratorio un individuo que tiene su nombre. De inmediato, déjeme ver si puedo acordarme de él, pero no hay problema. Alexander. ¿Sabe cuándo se descubrió la penicilina? En el 1928. Y el propósito no era descubrir qué es la penicilina. Pues la penicilina es un antibiótico que se utiliza para combatir o destruir bacterias que se manifiestan por medio, se contraen y entonces se contagia, y la penicilina es el antibiótico que puede combatir y destruir a esa bacteria. Principalmente, fíjese, se usa en la pulmonía. La penicilina es un antibiótico que mayormente se usa en la pulmonía, que es una bacteria que se introduce y se adhiere a los pulmones y crea una capa que impide la asimilación del oxígeno. Lo otro es la quinina, ¿no? Creo que aquí habla de la quinina. La quinina fue también una sustancia. ¿Sabe para qué se usaba? Varias formas. La quinina se usaba para bajar, hay un extracto de ella que se usaba o se usa para bajar la fiebre. Pero sabe que la fiebre es un síntoma, no es una enfermedad. La fiebre se desarrolla o se manifiesta cuando los glóbulos blancos nuestros se llaman anticuerpos. Dentro de nosotros, en la sangre, tenemos los rojos, tenemos los blancos. Los glóbulos blancos son para combatir las infecciones. Pero cuando ellos comienzan a pelear contra la bacteria que infecta el cuerpo, es que entonces se produce la fiebre. Y dependiendo la agudez de la infección y el conflicto de los glóbulos para combatir esa infección, es que entonces el nivel de calor se manifiesta
Normalmente, la temperatura del cuerpo es de 98.1, ¿no? ¿Dije lo correcto o no? Sí, 97, 98, dependiendo en algunas personas, pero mayormente es eso. Ahora, cuando hay un combate de los glóbulos, los anticuerpos que le llamamos los glóbulos blancos, contra una bacteria, contra una influencia, es que entonces notamos que hay una subida en el calor que le llamamos la fiebre. Ahora, hoy somos grandemente beneficiados, mas sin embargo, en los laboratorios surgieron accidentalmente. No fue nada realmente que el científico, el biólogo, estaba buscando, sino que al hacer ciertos experimentos descubre esto que ya les he mencionado. Lo otro son los rayos X. Los rayos X, que tanto bien producen, porque el rayo X puede llegar y es de un extremo al otro, bien sea, traspasa y puede verse internamente la anormalidad que puede haber en el sistema físico interno. Pero vamos a dejar eso porque lo que queremos es hacerle entender lo que ya en el principio le dije, que a veces pasamos por circunstancias y situaciones inadvertidas que no esperábamos. Pero para el creyente, voy a decirle, ¿qué aprendemos cuando llegan situaciones que no esperábamos? ¿Qué es lo que hacemos para confrontar esa situación? Y es bueno que sepamos, por vivir en un ambiente como el que vivimos, por el vivir en una época como la que vivimos, en el tiempo en que vivimos, confrontaremos momentos inesperados, situaciones inesperadas. Pero lo grande es que el creyente tiene la garantía de quién le protegerá, de quién le guardará, de quién le ayudará en ese encuentro inesperado, circunstancias, crisis que pueden afectarnos. El creyente tiene su confianza en Dios. Por ejemplo, Romanos 8:28, ¿no? Que tanto lo hemos ya hecho nuestro, de que sabemos que los que aman a Dios, ¿qué sucede? Todas las cosas le obran para bien. Ay, pastor, pero ¿cómo es posible? Pues sí, amas a Dios, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a ayudar y te va a fortalecer, y Dios te va a guiar. Cuando te encuentras con esa situación y tú lo invocas, el Espíritu Santo te va a dar la capacidad intelectual, el conocimiento, para que veas, escudriñes, para que conozcas, para que sepas. Lo segundo es, te va a vigorizar, te va a dar el poder para resistir, para aguantar, para no dejarte
amedrentar al extremo que te consideres un fracasado. No. Lo importante es cómo el creyente, al confrontar una situación tan difícil, se someta al Espíritu Santo y le diga: Espíritu Santo, yo no entiendo, yo no puedo, pero como tú estás en mí, yo todo lo voy a poder en el Cristo que me fortalece. Bueno, vamos a observar algunas personas que pasaron por momentos críticos y que posiblemente los que vieron esas situaciones consideraron que ya esas personas habían fracasado. ¿Se acuerdan de José? El que tenía 2 hermanos. Él era el número 11. Y sabe que Dios quería prepararlo para favorecer a sus propios hermanos. Y cuando él les contaba las revelaciones que tenía, ellos no lo toleraban. Y le decía: ¿tú te crees mejor que nosotros? ¿Tú te crees que nosotros va a llegar el tiempo que nos vamos a tener que humillar y postrar delante de ti? Y llegó el momento que planearon matarlo. Pero el mayor de ellos se llamaba Rubén. Cuando ya habían planeado matarlo, le dijo: ¿por qué no lo metemos en la cisterna? Y que se muera en una cisterna, en un lugar de un estanque de agua que se usaba para los animales. Y dice, porque él pensaba que después que sus hermanos se fueran, sacarlo. Pero de momento aparecían unos individuos que compraban y vendían esclavos y se lo vendieron. Y fue a Egipto. En Egipto confrontó situaciones muy graves, fuertes. En Egipto, una señora lo acusó de que él había querido ultrajarla. La esposa de quién, ¿se acuerdan de él? Potifar. Y lo metieron preso. Y estuvo preso. Primero lo venden sus hermanos. Segundo, lo meten preso. Y luego sale de la cárcel para ocupar uno de los lugares donde todo el que quisiese ir a comprar, porque Dios es tremendo, ¿sabe lo que hace? Pone una hambruna allá en Belén, que ya luego lo mencionaremos. Pone una hambruna en Belén, que hasta, ¿quién más tuvo que salir de allí e irse? El esposo de Noemí y sus hijos tuvieron que irse ¿a dónde? A Moab, porque había una hambruna. Pero antes de eso estaba una hambruna en el tiempo de Jacob. Entonces, los hijos de Jacob no tenían dónde comprar. La tierra se había esterilizado. Y ahora tienen que ir a Egipto. ¿Y quién es el que está a cargo de la distribución? José.
Y cuando ellos lo confrontaron, se sorprendieron. Ellos creían que José, hasta quién sabe, se había muerto, y lo encuentran en una de las posiciones donde dice que nadie podía ir, entrar y salir para adquirir alimentos sin consultar a José. Y los hermanos tuvieron que ir. Y José usó varias cosas, pero no vamos porque el tiempo no nos da. El asunto es que llega el momento que José se les descubre. Y le dice, yo soy. ¿Sabe lo que pensaron ellos? Nos las va a cobrar. Nos va a encarcelar. Y quién sabe si hasta nos mande a suicidar, nos mande a matar. Pero José le dijo, no, es que el Dios a quien yo le sirvo, Él es quien ha hecho esto para ahora yo servirle a ustedes de protección y de seguridad. Tienes que pensar, a veces te pasan cosas, te pasan situaciones, pero Dios te puede usar y de una manera especial, de una manera poderosa, porque la gente puede decir, pero mira este en su condición, mira este en su situación, mira este lo que le ha pasado y mira, me quiere ayudar. Me está diciendo que en qué me puede ayudar cuando Él está en una situación, pero es porque nosotros conocemos a Dios y que en medio de toda crisis y situación, Dios nos puede usar para bien de los demás. Pero hubo otro más. Daniel. Este Daniel era tremendo, ¿sabe? Daniel era un joven cuando lo transportaron y se lo llevaron. Él pertenecía a la realeza, era uno de los jóvenes que había estado estudiando y el rey de Judá lo tenía para que fuese uno de los nobles. Pero viene Nabucodonosor, ataca y se lo lleva cautivo, pero este joven, por eso nosotros tenemos que tener cuidado y ayudar a nuestra juventud, porque ellos serán los que queden para dar testimonio de lo que es el Dios que nosotros le hemos enseñado. Y Daniel, muy joven, pero con una base fundamental en la palabra, en la ley, fue a Babilonia. Lo querían hacer comer de las comidas que le sacrificaban a los ídolos. Y él dijo, no. Si eso se lo dedicaron a los ídolos, yo no lo voy a comer. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento para la iglesia hay algo así? Que hay que tener cuidado con las comidas que son dedicadas a ídolos. Hay que tener cuidado, dice la Biblia. Hay que tener cuidado con la sangre. 3 cosas para la iglesia se mencionan en el Nuevo Testamento, pero déjenme avanzar porque no terminamos hoy. Daniel no quiere comer la comida, pero le da al rey con hacer una estatua, una imagen. No el rey, eran los que querían destituir a Daniel, porque el rey consultaba, dependía de Daniel, porque como Daniel tenía la revelación y la sabiduría de Dios, el rey lo consultaba y lo que Daniel
le interpretaba y le decía, eso era, porque Dios era en él. Entonces, llega el momento cuando, para tratar de ver cómo podían encarcelar y aún mandar a matar a Daniel, se inventan hacer una estatua y que se invitasen a todos los líderes y se pararan frente a la estatua que se parecía al rey, y que entonces al sonar las trompetas y la música tenían todos que postrarse. Y Daniel le dijo, no, conmigo no cuenten. Ah, no, pues entonces hay que echarte en el foso de los leones. Mi hermano, yo le decía al hermano Cruz, en este momento hay lugares donde a los cristianos se les está encarcelando. Hay lugares donde en esta hora, en este momento, hay creyentes que están siendo maltratados, golpeados. Hay creyentes que están siendo matados, martirizados, porque ellos han conocido la verdad y la verdad los ha libertado y han creído que el Dios que los ha libertado le ha dado promesas de que es mejor estar con Él que no obedecer a religiones que se oponen. A Daniel lo echaron en el pozo de los leones. ¿Y sabe lo que pasó? Un león le sirvió de almohada. Vienen los leones, lo rodean. Uno de ellos se acostó. Daniel le puso la cabeza. Yo estoy, ¿sabe? Tengo derecho. ¿Te imaginas? Daniel viene, se acuesta, durmió un buen rato. Los leones, en vez de comérselo, lo protegían. Y en la mañana llegó el rey, porque el rey tenía mucha confianza en Daniel, y llegó. Y le dijo, Daniel. Y le dijo, sí, aquí estoy. Y digo, ¿y cómo? Dice, no, sí, Jehová mandó un ángel y él me protegió. Y el rey dijo, no, pues hay que sacarte. Y al Dios que tú le sirves es al que hay que adorar. O sea que vamos a hacer un culto para adorar a tu Dios. Si le somos fieles a Dios y al inconverso ve la fidelidad nuestra, llegará el momento que tendrá que reconocer que el Dios a quien nosotros servimos es grande, pero que el amor que le tenemos a Él también es grande. Bueno, llega el momento de mencionarles a quién. A Jesús. A Jesús. Fíjense ustedes, yo a veces pienso, qué privilegio tuvieron en ese tiempo. Cómo Él se presentó, qué cosa más grande. El mismo Dios se encarna y habita con ellos y comparte con ellos. Y lo triste es que aún los líderes, que se supone que tuvieran el conocimiento espiritual, una visión clara, porque ellos leían las profecías y de acuerdo al concepto de ellos esperaban, pero era conforme a como ellos querían que fuera.
no como tenía que ser, no como era el plan de Dios. Y hay ese peligro que a veces nosotros queremos obligar a Dios en vez de someternos a Dios. Que a veces nosotros queremos las cosas que Dios dice, no, si te las doy, te me pierdes, me deja. Santiago dice así. Santiago dice, Dios no te da muchas cosas, tú las pides y Él no te las da. ¿Por qué? Porque no es lo que tú necesitas realmente, no es lo que te va a ayudar. Cristo vino, Jesús vino. ¿Dónde nació? En Belén. Belén tenía dos nombres. Note usted, si yo le digo, primero, Belén significa casa de pan. Pero Belén fue fundado por una familia que se llamaba Efrata. Efrata. Esa familia, su nombre de Efrata significa fértil. Entonces, está Belén, que es fundada por una familia que su nombre era Efrata. Entonces, el territorio se comenzó a llamar la tierra Efrata. ¿Por qué? Porque era la tierra fértil donde mayormente los que tenían ganado iban y llevaban para comer, para alimentar el ganado. Pero cuando tú observas el plan de Dios, fíjate qué combinación. Belén, que es el nombre que le pone la familia Efrata, pone Belén, entonces le llaman la tierra de pan. Pero originalmente era la tierra fértil. Fértil, ¿qué quiere decir? Era un lugar de producción, era un lugar de vida. Entonces, ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque 700 años antes, Dios usa un profeta llamado Miqueas para que Miqueas entonces profetice y diga que en Belén iba a nacer el Redentor. Yo pongo la palabra Redentor, pero le pone Mesías, el enviado. Entonces, nosotros cuando observamos eso y notamos sobre de este lugar donde Jesús nace, podemos también observar que en la profecía hay dos vocablos o dos expresiones. Una es que Dios le llama muchacho a Israel y que Dios le llama hijos. Pero eso fue en el preámbulo, en el comienzo de la nación de Israel, es que Dios le llama muchacho. ¿Qué implica la palabra muchacho en eso ahí? Pues el muchacho que nosotros llamamos es el joven. El joven que le falta experiencia, el joven que está en el procedimiento de aprendizaje, el joven que comete sus errores y sus faltas por la falta de experiencia y de conocimiento. Y Dios llama a Israel así
Como cuando usted le dice a un muchacho, tú eres ignorante, careces del conocimiento, pero luego le dice hijos, ¿qué implica? Le está diciendo, a pesar de como tú eres, yo no te desprecio, eres mi hijo. Y a veces, cuando comenzamos la vida cristiana, comentamos, y a veces como que nos salimos del curso, del camino, pero Dios no nos deja de decir, tú eres mi hijo. Yo te voy a ayudar a adquirir el conocimiento que debes de tener. Luego habla de que Dios está hablando de los tiempos antiguos. Pero Dios no tiene tiempos antiguos. Dios vive en un eterno presente. Para mí, no sé lo que va a pasar mañana. En Dios, ya eso es un pasado. Entonces, Dios en la eternidad había ya establecido y formado el plan de la salvación, aunque todavía el ser humano no había pecado. Pero en la eternidad ya Dios había provisto, porque a Dios no tiene accidente. Dios no tiene momentos de sorpresa. No, Dios todo lo tiene y lo sabe. Y lo grande es que Él ha hecho la provisión. No solamente ve el evento, ve el acontecimiento, ve los sucesos, sino que le ha provisto para que en esa situación Él pueda tener el control y el dominio de la situación. Bueno, hay ahí un pasaje bíblico de los magos. Magos. Es una palabra que lamentablemente en la traducción no está correcta. El vocablo magos, usted sabe que mayormente se usa ¿para quiénes? Para los que tienen el arte de manejar. Hay una palabra que estoy tratando de recordarle, pero el manipular, alucinación, las cosas, los que hacen cierto tipo de manipulamiento y de formas, pero la palabra correcta al traducirse realmente es un astrólogo. Eran astrólogos. ¿Qué es un astrólogo? Uno que estudia la posición de los cuerpos celestes en el universo. Y los llamados magos eran astrólogos consultantes. Y es bueno que ahora le voy a decir algo, porque la gente usa el sistema siriaco, ¿no? ¿Saben lo que es el sistema siriaco? Sí. Los que se ponen del horóscopo. Los que, ¿por qué son siriacos? Símbolos siriacos. Porque en Siria fue que por primera vez se le comenzó a dar forma.
Todo eso que está en el horóscopo, en los símbolos, eso está realmente en el cielo. Yo aprendí a conocer las estrellas y a llamarlas por su nombre. El camino de San Pedro, el oso menor, la osa mayor, la cacerola, el camino de San Pedro. Saben que el camino de San Pedro es una nebulosidad compuesta de tantas estrellas que apenas se pueden identificar. Los tres reyes aparecen, se le puso nombre, pero entonces Siria, en Siria, por eso se llaman siriacos, fue que comenzaron entonces a ponerle figuras. Y esas figuras, por la forma en que se mueve el globo terráqueo y se ubican esas estrellas, es que entonces se le han dado nombre. Y la gente está muy pendiente a lo que se llama el horóscopo para identificar su propia vida y hacer las cosas. Pero ellos llegaron. ¿Qué sucedió cuando ellos llegaron? Sucedió que habían pasado ¿cuántos años del nacimiento de Jesús a que ellos llegaron? 2 años. Y cuando llegaron, Herodes se turbó porque Herodes era malo, malísimo. Herodes mató a sus propios hijos, mató a su esposa, mató todo el que él creía que le podía afectar para su reinado, lo mandaba a matar. Y Roma le había dado una autoridad tan grande. Cuando llegan estos astrólogos y le preguntan que dónde había nacido el rey. Ahora, ¿de dónde ellos sacaron la información? Ellos eran de los medo-persas. Ellos eran de Babilonia. Eran de esa parte. ¿Sabe de quiénes la sacaron? De los profetas del exilio. Hubieron profetas que fueron llevados a esos lugares, aún en el tiempo de Cristo, el día de Pentecostés. Vinieron de esas regiones quienes habían permanecido del exilio, eran los que se encontraron el día de Pentecostés en el derramamiento del Espíritu Santo. Es a ese grupo de personas que Pedro les escribe las cartas. Las cartas de Pedro son para esas personas que vinieron el día de Pentecostés, se recibieron, se fueron y Pedro entonces les escribe. Pero antes de eso, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Ezequiel, muchas profecías que fueron escritas, los libros quedaron allá. Y los que eran inteligentes, que querían saber la verdad, habiendo comprobado ya las profecías que los profetas habían declarado del exilio y otras cosas, se pusieron a buscar y encontraron en Miqueas y encontraron en otras partes de la Biblia que iba a suceder. ¿Qué sucede? Herodes quiere mandar a matar, un infanticidio. De acuerdo a los récords que yo he podido estudiar, en ese tiempo, en la área mayormente de Belén, murieron más de 32 niños menores de 2 años.
que él mandó. Pero en medio de esa crisis, Dios se le revela a José. Dios le había hablado a José ya 2 veces en sueño. El primero fue que no rechazara a María. El segundo es que vaya a Egipto con el niño para evitar el infanticidio, la muerte del niño de Jesús. Él responde y se va. Pero mientras está allá, que pasaron también 2 años, que muere Herodes, vuelve José a tener otro sueño y Dios le dice, ya se murió, y murió muy mal, porque murió comido de gusanos. Le dio una infección interna que se lo comieron los gusanos que se exteriorizaron. Antes de ser sepultado, ya los gusanos se lo habían estado destruyendo. Entonces José regresa con Jesús y luego de eso ustedes pueden ver y pueden estudiar acerca de Jesús y déjenme concluir, porque regresa de Egipto. ¿Sabe que el regreso de Egipto es una profecía? De Egipto saqué a mi hijo. Pero noten ustedes, ¿qué representa Egipto? Egipto representa el mundo. Los hijos de Dios, no solamente a Jesús, sino los hijos de Dios salen de Egipto. Y el último es Jonás. Jonás era un patriota de esos bien aferrados. Y cuando Dios le dijo, mira, yo quiero que vayas a Nínive y le predique, porque quiero que se conviertan, Jonás dijo, no, conmigo no cuentes. Ellos han atacado a la parte de Israel y han hecho un daño tremendo. Entonces, ahora tú quieres que yo vaya y le predique y me dices que lo vas a salvar. No, yo no. Hay que tener cuidado, ¿sabes? Cuando Dios manda, lo mejor es obedecerle. Dijo, no, yo me voy para Tarsis. Tarsis es el actual España. Y hay que cruzar todo el Mediterráneo, de Jope arriba, todo el Mediterráneo abajo, para entrar entonces al canal que llega entonces a España. Y él dijo, yo me voy para España. Y se metió en un barco. Y Dios envió una tormenta que los que estaban en el barco dijeron, fracasamos. Y de momento, mire hermano, de momento a uno le da por decir, aquí tiene que haber alguien que su Dios esté enojado con él. Mire qué cosa. Y de momento le dicen, le preguntan a Jonás, oye, ¿tú? Porque Jonás se había metido abajo del bote. ¿Y tú qué haces aquí? Y él dijo, no, es que yo ando huyendo, sí. Me dijo que fuera un lugar y yo, pues tú eres aquí el que está causando el problema. Es que hay que echarte, hay que salir de ti. Lo echaron y es tremendo. Dios envió un pez. Mire qué tremendo. El pez se lo traga, pero no lo digiere. Se lo tragó, pero los gases gástricos en el estómago del pez no le funcionaron. Lo segundo es, Jonás está consciente
dentro de toda esa, de esa substancia segregada para quererlo consumir, destruir, Jonás está... ¿Y sabe qué? Entonces sí que empieza a orar. Entonces sí que se humilló. Entonces sí que confesó. Entonces sí que le dice a Dios que si le permite. Pero él dice, en la oración, él dice, me llevó casi a las puertas del infierno. Me llevó y desde allá me sacó. Y le dijo a Dios, te obedezco. Y Dios dice, pues, le dice al pez, cambia de dirección, llévamelo de donde él se salió. Hay que obedecer a Dios antes de que el pez te trague. Fue y predicó y enseñó y fue salvo. Pero el Cristo usó esa expresión y dijo, así como Jonás ha estado en la profundo del mar por 3 días y 3 noches, así yo voy a estar. Porque Cristo iba a morir, lo iban a sepultar. Se creían que la muerte era el final. Pero él le dijo, no, yo me voy a levantar, voy a resucitar. Y mire, se lo dijo a quienes debieron de haber escuchado, haber prestado atención, haber creído, y cuando él resucitara, haber hecho una fiesta. Pero no lo creyeron. Pero el que no crea no va a evitar lo que Dios quiere hacer. Dios me los bendiga. Ok, terminamos. Ana María Alvarado del Salvador, qué bueno. Julia Medina de Honduras. Nilda Cruz de Texas. Margarita Allende de Colombia. María Rosa González de México. Elena Castellano de Cuba. Carmen Rosario de Panamá. María Márquez de Venezuela. Alberto Morales, México. Diana Fernández, Cuba. Joelis González de Venezuela. Jaime López de Honduras. Mildred Pavón de Venezuela. Ana Matilde, Costa Rica. Clotilde Rodríguez de Puerto Rico. Y voy a orar por los enfermos, pero voy a orar por estas vidas que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Hace algunos días, creo que fue un martes, si no me equivoco, sentí una inquietud para orar por una persona que tenía problemas con los riñones, que le iban a hacer un trasplante y no podían. Y estuve orando. Y después, mire qué lucha tuve. Tremenda lucha. Una batalla espiritual que me impidió dormir por 2 o 3 noches. Pensando, Señor, pero ¿dónde está el testimonio? ¿Cuándo voy a saber que lo que pusiste en mi corazón o en mi espíritu se cumplió? Pero llegó el momento. Ya pronto el hermano Cruz ya tiene el testimonio y lo vamos a poner para que ustedes vean qué importante es que nos reunamos y qué importante es lo que estamos haciendo. Yo le agradezco a Cruz, la esposa, Jonatán, la hija del hermano Cruz, que se sacrifican para que la programación continúe y no la
evitaremos, no la suspenderemos. Podrán haber muchas otras programaciones, podrán haber otros ministros, y lo que a nosotros nos toca es orar por ellos, que el Señor los use y que muchos más, muchas congregaciones más puedan tener programas y llegar a hogares y a familias y a lugares donde personalmente tal vez no podamos llegar. Dios nos ha estado bendiciendo. La probabilidad es que a través de la cadena en Puerto Rico que fundó nuestro hermano G. Ávila, también los martes y los domingos podamos transmitirle a ese grupo de personas que va a estar escuchando y que va a estar observando. Pero necesitamos el orar, el presentar a Dios y no dejar que nada ni nadie nos haga pensar que otros lo pueden hacer. No, es la Iglesia Cristiana, el Buen Pastor y nuestro ministerio. Vamos a estar en pie, que les voy a dejar ir. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad. Te presento estas vidas que han determinado, porque el Espíritu Santo les ha tocado, aceptar a Cristo como Salvador personal. Le damos la bienvenida a la familia que ya tú has estado formando sobre la haz de la tierra. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo les ha redarguido, porque el Espíritu Santo ha producido convicción y ahora la conversión. Se forma en ellos una nueva criatura y todo pecado, toda maldad, todo lo que habían hecho que ofendía y faltaba a tu presencia, Señor, es reprendido, es perdonado y ahora, Señor, reciben una nueva vida porque son perdonados, porque son añadidos, porque nacen de nuevo y tienen un nombre escrito en el libro de la vida. Te presento toda persona que creyendo enferma está esperando este momento. Ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo proclamo, declaro la sanidad que en el Calvario tú proveíste sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia. Es el momento, Señor, de manifestar tu poder y glorificar a Cristo a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Guárdanos mientras vamos a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga, hermano. Dios me los guarde.